Amado Dios, amado Padre Celestial, Padre Santísimo, te damos las gracias por este hermoso día que nos has brindado, Señor. Queremos agradecerte hoy, Padre Celestial, 4 de enero del año 2021, Señor, en donde recibimos con gozo, Señor, este maravilloso regalo de la vida, Padre Celestial. Has hecho, Señor, que podamos estar hasta este momento en tu presencia, Papito Dios. Has colocado en nuestro corazón, Señor, el compartir de la palabra, el de aprender de ti, pero sobre todo, Señor, de buscarte. No importa la situación en la que nos encontremos, Señor, tú siempre encuentras la manera de que nosotros lleguemos a ti. Señor, queremos poner en esta hermosa noche, Señor, este tiempo de adoración, este tiempo de ministración, este tiempo de enseñanza, para que sea tu Santo Espíritu, amado Rey, el que nos ministre, Señor, para que no sea palabra de hombre, Señor, que no sea palabra de pecador, sino por el contrario, palabra del tres veces santo, Señor. Solo tú, mi Señor Jesucristo, eres santo, Papito Dios. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida. Gracias por el año que acaba de transcurrir, Señor. Gracias por este nuevo año, Señor. Sabemos que con dificultades, por supuesto que sí. Sabemos que con problemas así será, Señor. Pues tu palabra lo dice, Señor. Es claro que debemos gozarnos en las tribulaciones, Señor. Que gozosos, bienaventurados somos si nos vituperan, si nos persiguen, si nos maldicen. Es más, si hasta nos buscan para matarnos, Señor, por causa de la justicia que eres tú, amado Rey. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos más que vencedores. Te doy gracias, Señor, por los que se han podido conectar, Señor, a estas reuniones y los que se conectarán en un futuro no muy lejano, Señor. Gracias por los que escuchan este audio en este momento. Bendecimos a sus familias, bendecimos sus vidas, bendecimos su salud, bendecimos su alacena, su trabajo, Señor, pero sobre todo bendecimos la relación contigo, Señor. Que día a día te busquemos, Padre Celestial, que sea como el alimento, Señor, que solamente eres tú, eso que buscamos, que nos sacia, Señor, que si no te tenemos, Señor, algo nos falta, Papito Dios. Eso es lo que tú has logrado despertar en nosotros, Señor, esa necesidad incomparable de buscarte día a día. Hoy ponemos nuevamente esta enseñanza, Señor. Yo me hago a un lado, Padre Celestial, y te pido en misericordia, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, Señor. Que no sea yo nuevamente, sino que sea tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, amados hermanos, es un gozo nuevamente para mí poder compartir de esta enseñanza. Como se los había manifestado anteriormente, el Señor puso en mi corazón un tema desde el año pasado, a principios de diciembre exactamente, que tocáramos un tema muy importante que está afectando a la iglesia, que está afectando el cuerpo de Cristo. El tema de hoy, amados hermanos, y el que en el vamos a desarrollar, diría yo que por varias semanas, por varias sesiones, se titula El legalismo y la fe. A medida que vayamos desarrollando esta hermosa enseñanza, vamos a entender por qué el Señor puso en mi corazón esto. Pero digamos que a forma de introducción rápida, es necesario que entendamos que desafortunadamente el cuerpo de Cristo, la iglesia, ha venido tomando doctrinas, ha venido tomando enseñanzas, ha venido cambiando lo que Cristo nos enseñó y hemos tomado un legalismo. Hemos tomado el hecho en que debemos cumplir toda la ley, debemos cumplir a cabalidad sin saltarnos una sola coma, pero dejando de un lado a Cristo. O sea, olvidándonos de la obra redentora del Señor Jesucristo y pensando que con el hecho de que sí creemos en Cristo, pero que estamos obligados a cumplir la ley, entonces solo de esa forma vamos a ser salvos. Esto se presenta de muchas maneras, ya lo desglosaré como se los acabo de decir, pero el tema central es el legalismo y la fe. El estudio que vamos a realizar, amados hermanos, está en el libro de Romanos, en el capítulo 14. De aquí vamos a desarrollar y a tocar muchas enseñanzas. Hoy solamente vamos a tocar un tema que ya se los voy a decir una vez terminemos
la lectura de este capítulo 14 para que entendamos el contexto y ahí sí lo que el Señor trae para esta hermosa noche. La gran enseñanza y el título en el que nos vamos a basar, como les acabo de decir, es el legalismo y la fe. Vamos a aprender de qué es eso del legalismo, cómo se usa, cómo se manifiesta, cómo nos vemos afectados y cómo la fe, si no tenemos cuidado, se va dejando a un lado, se va relegando. Entonces no podemos separar la fe, ¿de acuerdo? De nuestra convicción y de lo que hacemos día a día, porque si no vamos a entrar en ese legalismo que es muy atacado, que digamos que muchos cristianos lo podemos llegar a decir de una manera hasta ofensiva cuando le hablamos al otro hermano diciéndoles que usted es un legalista, pero muchas veces ni siquiera entendemos qué es eso del legalismo, no entendemos qué le estamos diciendo al hermano cuando le decimos esta palabra. Entonces, amados hermanos, preparen sus espadas, preparen la Biblia y vamos a leer Romanos capítulo 14. En el nombre del Espíritu Santo ponemos esta lectura para que sea Él ministrándonos. Versículo 1. Voy a leerlo de la nueva traducción viviente para que sea un poco más fácil de comprender la lectura. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida.
Todo alimento es puro. Lo malo es hacer tropezar a otros por lo que uno come. Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena, porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Amén. Bueno, amados hermanos, es un capítulo, entre comillas, un poco largo, ¿sí? Sigue con el capítulo 15, pero hoy no lo vamos a tocar. Pero vamos a entender qué es lo que Pablo nos está diciendo en este hermoso capítulo 14 de Romanos. Para entender esto, yo quiero comenzar dándoles o recordándoles que la iglesia refleja el amor de Cristo en cada uno de sus integrantes. O sea que si nos fijamos bien, la iglesia está compuesta por cada una de las personas que ha recibido a Cristo en su corazón. Muy importante que entendamos esto. La iglesia no tiene denominaciones, sino que sencillamente se caracteriza porque son las personas que han recibido a Cristo en su corazón. Sean judíos, sean gentiles, sean de la iglesia X, de la iglesia Y, del país A, B, Z, no importa. Eso al Señor no le interesa porque Él quiere que todos nos salvemos. Entonces lo importante es la fe que cada uno ha puesto en Cristo Jesús para recibirlo como qué, como su Señor y Salvador, ¿cierto? De igual manera, Cristo entiende que aunque todos nosotros hacemos parte de la iglesia, no quiere decir que seamos iguales. Por el contrario, somos muy diferentes en muchísimas áreas, ¿no? Y unos nos gusta, por ejemplo, el sabor de determinada fruta. U otro, esa misma fruta no le parece, por ejemplo, nada agradable, le parece fea, no le gusta. A uno le puede gustar, no sé, hacer el deporte. Para otro el deporte puede que no sea necesario. A uno le puede gustar el color blanco, a otro el color amarillo. No importa. Pero lo que nos identifica como iglesia, amados hermanos, es el mismo amor hacia Cristo Jesús. Y que todos fuimos redimidos por quién? Por Él. ¿Y para qué? Para Él. Por ende, Pablo es consciente de estas diferencias, pero a la vez de lo único que nos puede hacer iguales espiritualmente. ¿Y eso qué es? Dios, su Espíritu Santo, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, también es importante que entendamos que esas diferencias, ¿cierto?, que hay entre cada integrante de la iglesia, entre tú y yo, entre cada una de las personas que estamos hoy reunidas, entre cada uno de los creyentes en el mundo, no somos iguales, somos diferentes. Pero esas diferencias, amados hermanos, son las que ataca Satanás. Satanás tiene la posibilidad de entrar a la misma iglesia y trabajar en la carne, óiganme bien por favor, en la carne de cada integrante. Cuando estos no son qué, no son fuertes en la fe. Y lo hace porque hay áreas en nuestras vidas que no hemos permitido que Cristo redima. O en otras palabras, que cambie. Y es ahí donde la división, la destrucción, las falsas enseñanzas, creencias y es más, hasta la misma apostasía entren a la iglesia, creando un gran daño a qué, amados hermanos, al cuerpo de Cristo. Pablo evidencia en este capítulo que hay dos grupos de creyentes. El primero es que es fuerte en la fe, o los que por ejemplo llamamos maduros. De pronto ustedes han escuchado esa palabra, ya vamos a aprender qué es eso. Y los creyentes que inmaduros. Entonces Pablo en el capítulo 14 habla de los creyentes maduros y de los creyentes inmaduros.
Y va a continuar en el capítulo 15 hablando sobre esto. Los que su fe, por ejemplo, estos creyentes inmaduros, todavía no ha sido cimentada de la manera correcta. Y es muy fácil que sus creencias sean cambiadas por cualquier situación que afecte sus vidas, ya sea de una manera positiva o negativa. Aquí no solamente vamos a aprender, amados hermanos, con esta enseñanza, si yo soy legalista o no, si yo estoy cimentado en la fe o no, sino si yo verdaderamente soy maduro en la fe o de pronto estoy siendo inmaduro. Pero ahí no para la enseñanza. No para, es que vamos a aprender tanto. Miren, la intención que Dios pone en mi corazón con esta enseñanza es que nos demos cuenta de lo que afecta a la iglesia hoy en día, o sea, a nosotros. ¿Qué está afectando mi relación con Cristo? Y lo que está causando división entre la misma iglesia y mi relación. Pero que a pesar de que alguno puede ser maduro y otro inmaduro, cuando dejamos que entre Satanás, el resultado siempre será el mismo. Y es la destrucción por medio de la división. Es claro que hay personas más fuertes espiritualmente que otras. Eso es verdad. Pero las que se consideran maduras también pueden llevar a que los débiles cometan errores y fácilmente se desvíen. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pues se les olvida lo más importante, y es que ninguno es más que el otro. Yo no soy más que nadie, y tampoco nadie es más que yo. ¿Por qué? Porque todos a los ojos de Cristo somos iguales. Pero es que Jesucristo nos dejó un mandato inquebrantable. Óiganme bien, un mandato. ¿Cuál es? El amor al prójimo. Pero esa palabra prójimo no le coloquemos al que me cae bien, no señor. Esta palabra prójimo también involucra a los que consideramos enemigos o a los que nos consideran enemigos. Pero con tristeza, amados hermanos, y esto sí lo digo de corazón de verdad, que vemos que entre los mismos creyentes nos hemos convertido en enemigos. Que en la misma iglesia decimos que nos cae mal un hermano. Nos envanecemos los unos a los otros porque el uno sabe X o porque el otro no sabe, según nuestra humanidad. Porque recordemos que el conocimiento lo da el Espíritu Santo. Aquí nadie tiene por qué decir yo sé más que el otro y hacer sentir mal al otro. No, porque es que es Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, el que permite que podamos hacer su santa obra. No somos nosotros. Entonces uno se envanece, ¿cierto? Cuando esto no es lo que Cristo quiere de su iglesia, sino que estemos unidos en la fe en el único Salvador. ¿Quién? Cristo Jesús. Ahora, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, es necesario que también abordemos en esta hermosa enseñanza y en las que vienen tres tipos de personas que pueden encontrar en la iglesia. Muy importante, amados hermanos, porque esto hay en todas las iglesias. Yo quisiera que no fuera así, pero difícilmente. Estos tres tipos de personas los vamos a encontrar. Ahora, vamos a ver quiénes somos nosotros. Los primeros que se encuentran en la iglesia son los que creen que según su conocimiento, su interpretación de la palabra de Dios, la obra de Cristo, no basta, sino que debemos cumplir en su totalidad las leyes enseñadas por Moisés en el Pentateuco, o los que ahorita de pronto se están dejando llevar por algo que se llama los judaizantes, o los que se están metiendo en temas de raíces hebreas, sabrán de qué les estoy hablando. Entonces, estas personas se están enfocando mucho en que tengo que cumplir toda la ley de Moisés. O sea, lo expuesto en los primeros cinco libros de la Biblia, la Torá, el Pentateuco. Pero este grupo de personas son los llamados, ¿qué? Legalistas. ¿Por qué? Porque quieren que cumplamos la ley. O sea, la obra de Cristo no les basta, no es suficiente, sino que tengo que colocarme un yugo que se llama la ley. Pero ya ahorita vamos a ir avanzando en ellos y vamos a aprender mucho más.
También debemos estudiar, amados hermanos, los que al contrario del legalista, o sea, los que al contrario de este primer grupo, creen que porque Cristo hizo la perfecta obra redentora, ¿cierto? Que eso no tenemos la menor duda, podemos llevar unas vidas sin ningún tipo de preocupación. Entonces llevan un cristianismo ligero, donde básicamente el que peca y reza empata, que con solo la fe en Cristo basta, pero no necesito cambiar nada en mi vida, pues como Cristo ya me perdonó, ¿cierto? Pero este es el que yo denomino la verdad, el cristiano confort. Es un cristiano confort o ligero, que también vamos a estudiar. Y encontramos una tercera clase de persona, que esta es la que todos debemos querer llegar a ser. Es la persona que son los verdaderos creyentes, que entendemos que, por ejemplo, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento no difieren, como si lo habla el legalista. No cambian la enseñanza de Cristo. No abolen el Antiguo Testamento, o sea, no dicen es que el Nuevo Testamento reemplazó el Antiguo, sino que entienden que por medio de Cristo Jesús y su Evangelio, acordémonos que Evangelios son buenas nuevas, Él cumplió todo lo expuesto en el Antiguo Testamento y que sin Él sería imposible alcanzar la salvación. Recordemos que en el libro de Mateo, ¿m? El Señor dice que Él no vino a abolir la ley, sino a qué? A cumplirla. Por ende llevan que una vida de testimonio en donde los creyentes verdaderos ni son legalistas ni tampoco son ligeros. Sencillamente interpretan la palabra no según su entendimiento, sino por medio de la sabiduría que solo el precioso Espíritu Santo puede dar. Amados hermanos, esta es la introducción al tema que el Señor ha puesto en mi corazón, el legalismo y la fe. Como acabamos de ver, es un tema muy extenso, pero desde mi punto de vista es un tema muy importante, es un tema que necesitamos hoy en día y la iglesia se ha visto muy afectada, porque hay muchas iglesias que predicaban la buena palabra y se han dejado llevar por estos judaizantes, por estos mesiánicos, en donde dicen antes de que usted sea cristiano, usted primero tiene que ser judío y usted tiene que cumplir toda la ley, o si no, no se va a salvar. Vamos a aprender qué tan cierto es esto que ellos dicen, si es que la palabra se contradice o qué es. Y como les dije, para eso es este estudio. Entonces el primer punto y lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a entrar en el tema grande del legalismo, vamos a estudiar a los legalistas. Y a los primeros que vamos a estudiar van a ser a los débiles en la fe. Vamos a hablar claramente de los maduros, por supuesto, pero el tema central de la noche de hoy son los débiles en la fe. Romanos capítulo 14, que es el que estamos leyendo, vamos a leer el versículo 1. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Miren lo que dice ese primer versículo. En ese versículo, en solo ese versículo, va a estar la enseñanza de hoy. El apóstol Pablo, amados hermanos, nos reconviene en que debemos recibir a los débiles en la fe, pero no para hacerlos sentir mal o menospreciarlos, sino para todo lo contrario, para edificarnos y crecer en la fe. Esto se logra no entrando en discusiones con ellos, que es el problema, que algunos entran en ese conflicto. Pero para poder identificar quién es débil en la fe y quién no, pues es necesario que profundicemos un poco más en el estudio de la palabra, ¿cierto? Los débiles en la fe es una característica del creyente, y oigan bien, es creyente cuando es incapaz de desvincularse, por ejemplo, de las ceremonias y rituales de su pasado religioso. Entonces vamos a hablar rápidamente de los judíos, por ejemplo. En el caso del judío que es débil en la fe, este tiene la dificultad para abandonar los ritos, las prohibiciones del antiguo pacto, pues se siente que obligado a cumplir, por ejemplo, las leyes de la dieta, observar con rigor el día de reposo, o sea, el sábado, el Shabbat.
y ofrecer sacrificios en el templo, entre otros más. Ellos tienen muchas leyes. Pero en el caso de, por ejemplo, del gentil que es débil, este había sido criado en medio, por ejemplo, de la idolatría. Yo fui criado en la idolatría, una idolatría pagana, y con ritos ceremoniales, y muchas veces no se puede uno desligar completamente de ese pasado que lo sigue atormentando, y pues mucho menos lo va a dejar ser libre. Como vemos, ambos tipos de creyentes no tienen la madurez suficiente para ser libres de estas convicciones. Entonces aquí entendemos que el creyente, y fíjese que estamos hablando del creyente, o sea, estamos hablando de una persona que ya recibió a Cristo en su corazón, pero que son débiles en la fe. O sea, yo puedo creer en Cristo y ser débil en la fe, claro que sí. Recordemos lo que le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, hombre de poca fe, cuando iba caminando por las aguas y se despistó Pedro y se fue, hombre de poca fe. Entonces, fíjense, y Pedro creía en Jesucristo, por supuesto. Eso es lo que debemos combatir. Entonces, el legalismo es un tema muy amplio, ¿de acuerdo? Y estos débiles en la fe, amados hermanos, vamos a estudiarlos desde un primer punto y son los sacrificios a los ídolos, lo sacrificado, la comida. Si ustedes se dieron cuenta, en el capítulo 14 Pablo habla mucho de la comida. Y es necesario que entendamos por qué Pablo habla de la comida. Pues Pablo está hablando de qué? De precisamente esos judíos que le decían, usted cree en Cristo, bien, eso está bien, pero ojo, porque usted no puede comer cualquier animal. Ojo, porque si usted come, no sé, el cerdo, usted está pecando. Ahí es cuando ya nos desviamos. Y eso es lo que el Señor nos quiere hoy traer a colación. En Primera de Corintios, capítulo 8, de los versículos 1 al 8, Pablo vuelve y nos explica este tema sobre lo sacrificado a los ídolos. Entonces, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice el versículo 1 del capítulo 8, sabemos que todos tenemos conocimiento, está diciendo Pablo. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, o sea, no todos saben quién es Dios. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, este versículo es el principal, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces es necesario que entendamos, amados hermanos, qué es esto de lo sacrificado a los ídolos, porque es la primera parte en la que nos estamos desviando. ¿Debido a qué? A los legalistas, a estos judaizantes. Y lo peor, hay muchos cristianos que están dejando de ser cristianos porque ahora quieren ser judíos. Ojo con eso, porque eso no es lo que quiere Cristo. Entonces entendamos qué es esto. Los griegos y los romanos, amados hermanos, eran politeístas, o sea que adoraban a muchos dioses, pero también creían que existían muchos espíritus malignos. Creían que estos espíritus trataban de invadir a los seres humanos y para ello se apegaban a la comida antes de consumirla.
Según ellos, la única manera de quitar a los espíritus era ofrecer la comida en sacrificio a un dios, obviamente un dios pagano. Este sacrificio no solo cumplía la función de obtener el favor de ese dios, sino también purificar la carne de la contaminación demoníaca. Entonces estos alimentos que después de ese ritual eran descontaminados supuestamente, se ofrecían a los dioses como un sacrificio. Y lo que no se quemaba en el altar era servido en festejos paganos, o sea, hacían fiestas y fiestas depravadas, o sea, mejor dicho, hacían para vender, parecido ahorita. Mientras que todas las obras se vendían en el mercado. Tras su conversión de los creyentes, sentían aversión total al consumo de la comida ofrecida a ídolos que hubiera sido comprada en mercados paganos, porque le recordaba a estos creyentes sensibles, o sea, débiles, la clase de vida de pecado e ignorancia, así como el culto a demonios que habían practicado en el pasado. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? O sea, para hacerme entender más. Miren, las personas que no se habían convertido a Cristo, pues llevaban una vida con una serie de rituales, ¿cierto? Pero esos rituales, pues eran paganos. Entonces, cuando se convertían al Señor, ellos sabían que habían hecho mal, pero como eran nuevos en la fe, entonces se dejaban llevar mucho porque si la comida estaba contaminada o si la comida estaba bien, si la habían ofrecido a un ídolo, porque ya sabían qué era lo que pasaba cuando se ofrecía una comida al ídolo, ¿sí? Pero no tenían sus convicciones fuertes, no entendían el versículo 8 que acabamos de leer de Primera de Corintios 8 que dice, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, a mí no me hace santo comer, ni tampoco me hace santo no comer. O sea, el que dice es que yo no puedo comer porque Dios me castiga. Está mal. Y el que dice yo como porque Dios me castiga si no como, pues está mal, ¿sí? O sea, se están yendo a los extremos. Entonces Pablo y otros creyentes maduros sabían que no tenían que ser perturbados por el consumo de comida que hubieran sido ofrecida a ídolos y después vendidas en la plaza de mercado. Sabían que las deidades, o sea, los dioses, no existían como tales y que los espíritus malignos no contaminaban la comida. ¿Mm? Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, miren lo que estos hipócritas hacen. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y mire lo que dice el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. O sea, amado hermano, si tú tienes un problema en tu conciencia, porque si vas a comer X o Y alimento, no te preocupes. Ponlo en manos de Dios y el Señor lo va a santificar. No te preocupes. Porque es que, ¿qué es lo que sucede? Que, ¿cómo vamos a saber, por ejemplo, si la persona que sacrificó el animal está en pecado o está en santidad? Para nosotros es imposible, pero Dios sí lo conoce. ¿Sí? Sí sabe cómo fue que se hizo todo el proceso. Entonces, para que no sintamos esa carga, que porque si como o no como, pues el Señor nos está diciendo en su palabra, tranquilos, todo lo que yo hice es bueno, nada es desechable. Háganlo con acción de gracias. Por eso es que antes de consumir un alimento, amados hermanos, debemos santificarlo. No debemos comer, ahí sí como dice el refrán, como marranitos.
Entonces las conciencias de algunos hermanos convertidos recientemente se podrían ver que atacadas por espíritus que todavía los acusan con intensidad. Y por eso no permitían comer algunos alimentos ofrecidos a ídolos, sin sentir corrupción espiritual y culpa, ¿sí? Por eso una conciencia es contaminada porque se siente transgredida. Y esto trae que temor, vergüenza, culpabilidad. Pero como siempre nos hemos querido acercar a Dios agradándole, pues tenemos la idea que ya sea comiendo o no comiendo determinado alimento, nos acercamos más a Dios. O sea, aquí estamos uniendo lo que se llaman las obras. Y yo por medio de las obras no soy salvo. Por eso el que le dice es que usted va a perder la salvación porque coma cerdo, porque coma un animal X o Y, pues está equivocado, eso no es verdad. Eso no es verdad. La salvación no se pierde por comer un alimento. Es muy importante que entendamos que la comida es neutra en el sentido espiritual. Ahora ustedes dirán, no, pero es que no me convence mucho eso que usted nos está diciendo. Desafortunadamente algunos hermanos que conocen la palabra, que llevan más de 10, 15, 20 años, y lo digo con tristeza porque es así, se les ha olvidado todo lo que el Señor Jesucristo hizo con los apóstoles. Se les olvidó lo que está por allá en Hechos, capítulo 10. Cuando una persona les diga eso, amados hermanos, tengan presente estos versículos. Primera de Corintios 8:8, Primera de Timoteo 4:4. Mire, así es Dios de precioso que lo da con los versículos así, de esa manera para que no se nos olvide. Hechos capítulo 10. No les voy a leer todo el capítulo, pero sí los voy a contextualizar de por qué ahí el Señor explica muy bien a Pedro, quien tenía ese conflicto, lo reconviene para que ya no piense más con esos yugos. El versículo 9, miren lo que dice. Al día siguiente, estoy leyendo el capítulo 10 de Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, o sea, más o menos sobre el mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, miren, había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, miren lo que tenía Pedro en su corazón, dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Voy a saltarme al versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Cornelio estaba esperando a Pedro y a unos enviados, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Quién los convocó? Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a una extranjera, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio.
Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Me salto al 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, está hablando Pedro, que Él es el Dios, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, o sea, de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, miren esto tan maravilloso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amados hermanos, Dios anteriormente había separado a los israelitas de sus vecinos idólatras. Por eso había establecido restricciones específicas para la alimentación respecto al consumo de dichos animales. Es necesario que yo también les diga en qué versículos del Antiguo Testamento dice que no se deben comer. En Levítico capítulo 11, versículos 26 y 27 dice: todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Entonces, ¿qué sucede? Que el Señor colocó esta prohibición, pero los israelitas y los judíos lo interpretaban al revés, como hoy en día pasa. Y es que lo hizo Dios para que los israelitas se diferenciaran de los otros. Pero ahora ustedes pueden decir: pues eso sigue todavía intacto, yo me quiero diferenciar, yo quiero hacerlo. Si lo quieres hacer, hazlo, no hay problema. Pero no le digas a tu hermano que está en pecado, porque eso no es lo que me dice la palabra. Porque para Dios se hace. Entonces, después del establecimiento del nuevo pacto y de la iglesia, Dios anuló las restricciones alimenticias. Si yo voy al libro de Marcos, al capítulo 7, versículos 18 y 23, ya voy acabando, dice el versículo 18: Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Está hablando Jesús. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Está hablando de la comida. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Mire lo que está diciendo Cristo. O sea, no entendemos que lo que comemos, y si nos hace daño, lo que comemos, ¿por dónde va a salir? Por la letrina. ¿Sí? Por la colita. Esto decía, esto no lo digo yo, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Esto decía: haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre.
Puesto que la comida es netamente material, nadie que coma será contaminado en su corazón o en su persona interna. Porque la persona interna es espiritual, mi espíritu no se ve afectado por eso. O si no, entonces quiere decir que yo con una papa podría derrotar a un demonio. O sea, le lanzo una papa a un demonio y se destruye. Eso no pasa. La contaminación física, sin importar su corrupción, no puede causar contaminación espiritual o moral. Es por eso que el creyente maduro no debe sentarse a juzgar los pensamientos sinceros, aunque rudimentarios, puede que sí, que gobiernan la conducta del creyente débil. Pues por eso Pedro y Pablo nos dicen que no debemos ser piedra de tropiezo, haciendo que otros caigan en pecado, porque estos podrían devolverse a su vieja vida y hacer algo que para su conciencia no estaba bien, pues tanto el que no come para Dios lo hace, y el que como también, y el que come también para Dios. No hay diferencia porque ambos se lo dedican a Dios. No debemos ser tropiezo. Termino con este versículo, amados hermanos. Romanos 14, nuestro texto guía del 1 al 4. Los débiles y los fuertes tiene como título. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostener. Amados hermanos, hoy tocamos una primera parte sobre el legalismo y comenzamos con el tema de la comida. Pero esto tiene una enseñanza muy profunda. ¿Y cuál es la reflexión? Que lo que yo hago, amados hermanos, es para Dios. Claro, yo voy a tener cuidado de no ir en contra de la palabra, por supuesto que sí. Pero yo no puedo condenar a las personas solamente porque yo creo que eso no es así. Ya más adelante estudiaremos, y es necesario, que estudiemos sobre el día de reposo, sobre el Shabbat, que es el tema que sigue. Y cómo estos legalistas, si yo no guardo un día en específico, al igual que la comida, entonces yo no soy salvo. Eso no es bíblico. Verdaderamente nosotros debemos tener cuidado de juzgar este tipo de cosas. Este tipo de cosas no se juzgan. Bien lo dice el Señor, yo debo estar es consciente de que lo que hay dentro de mi corazón no sea lo que contamine a mi hermano. ¿Tú qué le estás dando a tu hermano, a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo? ¿Le estás dando palabras groseras? ¿Le estás dando de que se alimente ira, rabia, dolor, tristeza? ¿Empezaste así el año? ¿Gritando, maldiciendo? No es lo que tú comes. Es lo que tú le das de comer espiritualmente. Y la boca, como ya lo hemos estudiado muchas veces, es instrumento espiritual. De lo profundo del corazón habla la boca. Eso es lo que contamina el corazón. Hoy es un momento para que nos pongamos a cuenta con Dios, para que verdaderamente le pidamos perdón si he juzgado a algún hermano por solamente creer que porque hace X o Y cosa, que lo hace para Dios, está siendo condenado, cuando la verdad es un concepto mío, no de Cristo. Miremonos primero adentro, amados hermanos. Empecemos el año con santidad en el hecho de yo no juzgar a mi hermano por cosas que no debo. Más bien mira a ver en tu corazón si tienes malos pensamientos, si mi corazón es malo, si estoy en adulterio, si estoy en fornicación.
en homicidio, hurtos. Si soy avaro, si deseo lo que mi hermano quiere, lo que mi hermano tiene. Eso es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que nos tenemos que enfocar. Y es por eso que Dios puso esto en mi corazón. Porque muchos que se supone son cristianos, ahora resulta que no, ya no solo es eso, sino que espere porque es que usted, si usted come algo, usted se va al infierno. Eso es un legalista. Y es muy importante que lo entendamos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta hermosa noche, por esta hermosa enseñanza. Dios mío, te queremos pedir perdón, Señor, si hemos juzgado, Señor, sin verdaderamente comprender a nuestro hermano, sin ponernos en los zapatos del otro, Señor. Bien dice tu palabra, Señor, que todo lo que hagamos, que lo hagamos siempre pensando en ti, Señor. Si hacemos una oración, si queremos guardar un día o no guardarlo, si queremos comer o no comer, si queremos en una hora orar o queremos orar en otra hora, Señor, que sea sencillamente para ti, Señor amado. No necesitamos juzgar, sino verdaderamente que tú escudriñes nuestro corazón, papito Dios. Queremos iniciar un año en victoria, Señor, no juzgando ni quejándonos, papito Dios, sino dándote todo honor y toda gloria, Señor. Padre, yo oro por mis hermanos que en este momento se están viendo acongojados por este virus tan terrible, Señor, por el COVID. Porque muchos que también se hacen llamar cristianos, Señor, estarán juzgando porque al otro le dio la enfermedad, porque el otro es sano, porque yo sí, como Dios sí está conmigo, entonces por eso yo estoy sano, o porque me dio el COVID, entonces es que yo estoy en pecado. No, tu voluntad y tus pensamientos están más allá de nuestro entendimiento, Señor. Claro, cuídanos, Señor, y protege a nuestras familias, Señor. Y quienes se han contagiado, Señor, que seas tú ayudándolos, Papito Dios. Quienes han perdido a un ser amado, a un ser querido, Señor, bendícelos y darles la fortaleza necesaria. A quienes perdieron su trabajo el año pasado y no lo han podido recuperar, Señor, bendícelos, Señor. Llena las alacenas de mis hermanos, Papito Dios. Tampoco que sobreabunde, Señor, porque nos acostumbramos y nos olvidamos de ti. Pero tampoco que vivamos en miseria, Señor, porque llegaría la desesperación en nuestro corazón, Papito Dios. Ayúdanos a acercarnos más a ti, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.